te damos gracias por permitirnos estar aquí en esta mañana. Muchas gracias porque tú nos has traído hasta aquí, Señor. Es por tu gracia que hemos creído en ti, es por tu gracia que nos sostiene cada día, Señor, que nos atrae a ti. Gracias porque nos reunimos en esta hora como iglesia a bendecir, a glorificar tu nombre en esta mañana. Porque el motivo principal, Señor, eres tú en esta mañana. Si bien nos hace bien estar juntos, vernos, compartir, pero el motivo principal eres tú, Señor, en esta mañana. Que tú recibas la gloria, que tú recibas la honra en esta mañana de cada uno de nuestros corazones, Señor. Porque tú te lo mereces, Señor, solo tú, no hay otro. No hay otro que haya dado su vida por nosotros. A ti sea la gloria en esta mañana, a ti sea la honra. Humillamos el corazón delante de ti, Señor. Lo humillamos, Señor, porque solo es tu gracia el que nos ha traído hasta aquí, Señor. Señor, y tú nos has congregado para darte gloria. Gracias, Señor, no nos alcanzan las palabras para darte las gracias. Úsanos en esta mañana, Señor, úsanos para que podamos darte toda la gloria a ti, Señor. Devolverte esa gloria a ti, Señor. Aleluya, Señor. Honra, gloria, alabanza, majestad, toda reverencia damos hoy a ti. Gloria, honra, alabanza y majestad, toda reverencia damos solo a ti. Gloria, honra, alabanza y majestad, toda reverencia damos solo a ti. Gloria, honra, alabanza y majestad, toda reverencia damos solo a ti. Gloria, honra, alabanza y majestad, toda reverencia damos solo a ti. Que el Cordero reciba la recompensa de su sacrificio y que el Cordero reciba la recompensa de su sacrificio y que el Cordero reciba la recompensa de su sacrificio. Sea el Señor Jesús, mereces el honor. Digno es el Señor, digno es el Señor Jesús, mereces el honor. Digno es el Señor, digno es el Señor Jesús, mereces el honor. Digno es el Señor, digno es el Señor Jesús, mereces el honor. Digno es el Señor. Gloria, honra, alabanza y
mereces el honor. Digno es el Señor, digno es el Señor. Jesús, mereces el honor. Digno es el Señor. Aleluya. Puede tomar su asiento en esta mañana. Para continuar con esta serie de predicaciones, clases, enseñanzas que ya comenzó el domingo pasado, donde claramente Miguel nos presentaba la divinidad de Cristo y nos dejaba sentado a través de su palabra. Jesús es Dios. La palabra lo afirma y nosotros creemos en su palabra. Y creemos que Jesús es Dios por revelación del Espíritu Santo. Porque fuimos elegidos desde antes de la fundación del mundo. Y el Señor, cuando fue el cumplimiento, puso esa fe en nuestro corazón para que podamos creer. Gracias al Señor. Jamás nosotros hubiésemos creído en el Señor por nuestra propia fuerza, por nuestro propio intelecto, por nuestra propia capacidad. Fue Dios que tuvo misericordia de nosotros y puso esa fe en nuestro corazón. Aleluya. En esta mañana vamos a seguir con un tema que tiene que ver también con la persona de Cristo y que trata nada más y nada menos que del corazón del Evangelio. La humillación y la exaltación de Cristo. Esta es una doctrina fundamental para nosotros los cristianos. Y es una doctrina que claramente la enseña Pablo en una de sus epístolas. Esta es una doctrina que en Casa Bíblica la damos en teología y se llama cristología, que es el estudio de la persona de Cristo, y que imagínense que abarca todo el año. Así que el Espíritu Santo me ilumine y pueda yo sintetizarla en este poco tiempo que tengo. Es tan grande la verdad de Dios que no podemos limitarla. Las Sagradas Escrituras es tan rica en mostrarnos su verdad que dicen las mismas Escrituras, ¿no?, que si se hubiesen escrito todas las cosas que Jesús hizo en esta tierra, no alcanzaría libro en la tierra para que se puedan escribir. Así que imagínense yo, ¿qué puedo hacer para poder sintetizar esto? Esta doctrina es llamada la doctrina de los estados de Cristo. Usted, si quiere ir anotando cómo la vamos a ir detallando, los versículos, no voy a leer todos los versículos, a lo mejor voy a decir la cita, usted anótela, así después hace los deberes en su casa y corrobora que todo lo que estoy diciendo está en la palabra de Dios. Y nuestra única base fundamental es la palabra de Dios.
Para basar esta doctrina, vamos a buscar en Filipenses, capítulo 2, versículo 5. Hasta el 11, pero solamente vamos a leer una parte porque vamos a empezar con el estado de humillación del Señor Jesús. La segunda parte es el estado de exaltación. Así que por ahora vamos a leer del 5 al 8. Y para leer esta escritura, lo bueno que hay que hacer, como es una de las porciones más ricas que hay en el Nuevo Testamento acerca de esta doctrina, yo busqué la traducción del original literalmente de este pasaje. Así que a lo mejor no aparezca tal cual como muestra en la pantalla. Comienza en el versículo 5 y dice, esto sentid en vosotros. Le está diciendo a los de la iglesia de Filipos, a la iglesia. Lo cual también hubo en Cristo Jesús, el cual, existiendo en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se vació. Ahí aparece despojó. Viene de la palabra griega kenos, que significa vaciar. Sino que se vació a sí mismo, tomando forma de esclavo. Venido a ser en semejanza de hombres. Y hallado en su porte exterior, como hombre, se abatió. El significado de este abatir quiere decir, se empequeñeció a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte, muerte, por cierto, de cruz. Nos decía Miguel domingo pasado, Jesús es Dios. Jesús es todo hombre y es todo Dios. No es mitad hombre y mitad Dios, no es un superhombre, es todo hombre y es todo Dios. Creo que lo repitió varias veces y sé que se nos ha quedado en el corazón. Así que cuando en el versículo dice que se vació a sí mismo, ¿qué querrá decir esto? ¿Querrá decir acaso que dejó de ser Dios para hacerse semejante y verdaderamente hombre? ¿Será que el Hijo Eterno, el Logos, al tomar una naturaleza humana, dejó de ser Dios? ¿Qué querrá decir se vació a sí mismo? Por supuesto que negamos esto rotundamente, pero hay quienes afirman que Jesús no es Dios. Lo explicaba bien el domingo pasado. Pero este despojo o este vaciamiento, ¿a qué se está refiriendo? Obviamente que la Escritura dice en Colosenses 2:9, porque en Él, es decir, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, es decir, de la divinidad.
Cristo es Dios. Entonces, este despojo o este vaciamiento, ¿cómo lo vamos a entender? Lo entendemos como un voluntario. A Jesús nadie lo obligó. Él voluntariamente se anonadó, es decir, se humilló, se apocó. Que existiendo en forma de Dios, siendo igual a Dios, en gloria, en majestad, tomó forma de esclavo. No cambió una forma para adoptar otra forma. Que quede claro esto. Porque en ningún momento dejó de ser Dios, sino que puso a un lado su imponente majestad, veló su forma a los seres humanos, la veló, pero nunca se vació de su esencia. Él siguió siendo Dios. Esta es la manera correcta de entender este vaciarse a sí mismo. Dice la frase final del versículo 7, venido a ser en semejanza de hombre. Que fuera hecho semejantes a nosotros no significa que haya sido igual a nosotros. Significa que hubo una diferencia. Tomó una naturaleza humana, pero no una naturaleza pecaminosa, porque Él era sin pecado. Fue semejante a nosotros, pero sin pecado. El versículo 8, cuando dice que se abatió, este abatimiento se empequeñeció. ¿Qué significa este abatimiento? Obedeció al Padre, hizo la voluntad del Padre voluntariamente, de todo corazón. Y esta obediencia comportaba, y Jesús lo sabía, desde el primer momento de entrar a esta tierra, ir a la muerte. Y muerte de cruz. Juan 5:30, no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Hizo la voluntad del Padre hasta lo último. Por lo que padeció, aprendió la obediencia, dice la Escritura. La humillación de Cristo, hermanos, en teología lo dividimos en 5 etapas. Cada una de estas etapas tiene su base bíblica. Cada una de estas etapas nos tiene que llevar a reflexionar en nuestro corazón todo lo que el Señor hizo por nosotros. Pero más aún, y en primer lugar, la obra de la redención, primero fue para glorificar a su Padre. La obra de la redención comienza en Dios y su gloria. Y luego, por consecuencia, vino la salvación de todos nosotros, los que creemos. Pero lo primero es la gloria de Dios. La primera etapa del estado de humillación es la encarnación. Creo que algo ya dejó sentado Miguel el domingo pasado. Quien se encarnó no fue el trino Dios, sino que fue
la segunda persona de la Trinidad, el Hijo, el Logos. El Logos toma una naturaleza humana y por eso estamos hablando entonces de la preexistencia de Cristo. Él ya era, junto al Padre y junto al Espíritu Santo, el Hijo eterno de Dios. Por eso la Escritura dice en Juan 1:14, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Así que quien se encarnó fue el Verbo. Juan 1:1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. El Verbo se hizo carne. ¿Cuándo se encarna el Verbo? Se encarna cuando se produce la concepción. Y esta concepción aparece escrita en Lucas 1:35. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Allí se produce la concepción del eterno Hijo de Dios. Allí el Verbo se encarna, cuando María es alumbrada por el Espíritu Santo. Y más aún sigue el versículo 1:35. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Así que su nacimiento también fue sobrenatural. Su concepción y su nacimiento. Debido a la concepción, su nacimiento fue sobrenatural porque nació de una mujer virgen. Voy rápido con esto porque ya lo dieron la clase pasada. Sabemos que María tuvo que pasar por todas las etapas de la gestación. Fue un alumbramiento normal de toda mujer. Ese embrión implantado, el eterno Hijo de Dios, fíjense la humillación ya del Señor. El eterno Hijo de Dios, ahí en esa pequeña célula, estaba Cristo, creciendo en el vientre de María. Los 9 meses cumplió su alumbramiento, dice la palabra, Lucas 2, 6 y 7. Se cumplieron los días de su alumbramiento y dio a luz a su hijo primogénito. Yo lo que me quiero detener un poco más de tiempo es en la segunda etapa de este estado de humillación, que son los sufrimientos del Salvador. Nuestra mente finita, limitada, jamás van a poder comprender los sufrimientos de nuestro Señor Jesucristo. Jamás. Fíjense que los discípulos, estando en la misma escena en el huerto del Getsemaní, no pudieron comprender los sufrimientos del Señor. Y el Señor no se los reprocha. El Señor los entiende. Allí el Señor estaba agonizando, estaba triste hasta la muerte, dice la Escritura. Ni los discípulos que lo tenían físicamente al Señor pudieron entender sus sufrimientos. Y la Biblia no nos llama a entender y a comprender sus sufrimientos, pero la Biblia sí nos dice que consideremos sus sufrimientos.
en Hebreos 12:3. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores sobre sí mismo, para que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Así que ahora vamos a considerar los sufrimientos del Señor. Es justo decir que el Señor comenzó a sufrir desde el mismo momento de su encarnación. Al entrar en un mundo caído, en un mundo lleno de pecado y de maldad. Por eso la Biblia lo describe en Isaías 53:3. Varón de dolores, experimentado en quebranto. Qué humillación del Señor al tener que reducirse a una pequeña célula. El Rey de los cielos, compartiendo con el Padre y el Espíritu Santo, ¿qué necesidad tenía de llevar a cabo la obra de la redención, de venir a esta tierra? Él se plació en hacerlo y Él lo determinó de esa manera, porque fue su voluntad hacerlo así. No hay otra explicación, no lo entendemos. A Él le plació hacerlo de esa manera. A medida que Él iba creciendo en estatura y en gracia, dice la Escritura, en conocimiento, Él también podía percibir la maldad y el pecado de los hombres. Tenía tal sensibilidad al pecado, no en el sentido de que el pecado lo podía inducir a pecar, no, en este sentido no lo estoy diciendo. Tenía tal sensibilidad que Él podía percibir el pecado que lo rodeaba, la hipocresía de los hombres, la mentira de los hombres mintiéndole en su propia cara, el rechazo de los hombres, la maldad, los pensamientos. Él conocía el corazón, el pensamiento de todos y tenía tal sensibilidad a esto que esto le comportaba sufrimiento. Varón de dolores, experimentado en quebranto. Su vida fue de humillación en humillación, de sufrimiento en sufrimiento. El mundo que Él creó no le conoció. Juan 1:10. Los suyos, sus íntimos, sus amigos, su familia, no le conocieron. Es más, lo rechazaron. Fue desechado. Juan 7:7. Fue despreciado y desechado por los hombres. Isaías 53:3. La casta religiosa de la época, los que conocían la ley, los que tenían que enseñar la ley al pueblo, lo perseguían, lo desechaban, lo acechaban para matarlo. Padeció las tentaciones, hermanos. Podemos recordar la tentación de Jesús en el desierto. La Biblia declara en Hebreos 2:18,
por cuanto Él mismo padeció siendo tentado. ¿En qué cabeza cabe ir a tentar a Jesús? El Verbo encarnado. Sin embargo, Él fue tentado, pero sin pecado. Y padeció esas tentaciones. Padeció la tentación de escapar a la cruz. ¿Recuerdan ese hecho cuando Él decía que iba a ir a la cruz y un discípulo, Pedro, le dice, no, que tal cosa no te acontezca? El mismo discípulo fue usado por Satanás para decirle, no vayas a la cruz. Padeció la traición de Judas, un discípulo que él se tomó el trabajo junto a otros 12 de discipular durante todo su ministerio, sabiendo que lo iba a traicionar. Padeció la negación de Pedro en el momento más álgido de su encarcelamiento, a punto de ser encarcelado. Padeció quedarse solo cuando lo vinieron a buscar, lo dejaron solo. Padeció en el huerto de Getsemaní, que ya lo mencioné. ¿Y qué decir cuando fue encarcelado? El escarnio mientras era juzgado. Padeció un juicio injusto. El Salmo 69, del 1 al 3, lo describe muy bien. Padeció la muerte por crucifixión, la muerte más horrenda de la época, que los romanos se la aplicaban a los criminales. Crucificado como un criminal. El juicio de Dios cayó sobre él. Él tomó nuestro lugar. Nosotros nos merecíamos estar en la cruz. Ese era nuestro lugar, la cruz. Pero Él tomó nuestro lugar. Fue injuriado, vituperado, ridiculizado, azotado. Llevó una corona de espinas, aquel Rey de Reyes y Señor de los Señores. Sus pies y sus manos fueron horadados. Todo esto muestra el precio de nuestra redención. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea sea salvo. Esta es la condición, creer. Y aquel que no cree es condenado. Gracias al Señor que hemos creído, por su gracia, por su misericordia, estamos aquí. Aleluya. Sus sufrimientos físicos fueron atroces, es verdad, muchas películas lo describen y aún ni siquiera tratan de... no sé si será la mínima parte de lo que describen muchas películas. Fueron atroces esos sufrimientos físicos. Aún estando en la cruz,
Fue tentado a bajarse cuando le decían, si tú eres hijo de Dios, bájate de la cruz y demuéstralo. Si el Señor se hubiese bajado para demostrar que era Dios, hoy no estaríamos aquí. Pero hubo un sufrimiento en la cruz que quiero destacar. Y que fue un momento crucial del sufrimiento de Jesús. Amén de todos los físicos, que no los menoscabamos y están ahí y fueron atroces. Pero hubo un sufrimiento que solo Él estuvo ahí y lo padeció. Que fue en Marcos 15, 34. Cuando Él dice, Eloí, Eloí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Y por qué tomé este sufrimiento, hermanos? Porque una vez escuché al hijo de un cantante famoso decir que solo en este momento Jesús dejó de ser Dios, porque el Padre lo desamparó. Y hemos dejado claro desde el inicio que Jesús es todo hombre y es todo Dios. Y en ningún momento dejó de ser Dios. ¿Por qué el Señor Jesús hace este clamor? ¿O qué significa este clamor? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Un pasaje tan tremendo, incomprensible. A lo mejor el Señor algún día nos revele este misterio. Pero lo que a ciencia cierta sabemos, y a través de lo que el Señor nos ha revelado, este desamparo tuvo efecto, sí. Jesús no estaba representando ningún papel. Jesús realmente sufrió el desamparo de su Padre. Era real, era verdadero. Pero previamente a esto, en el consejo eterno de la redención, hubo un acuerdo trinitario, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y a juzgar por esa unidad que hay entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, es lo que dice en 2 Corintios 5, 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Entonces, el Padre, ¿a quién desamparó? No desamparó al Hijo, al Logos. No desamparó a los hombres a quien tanto amó y se entregó, sino que desamparó al pecado en que había sido transformado el Señor Jesús. ¿Lo vuelvo a repetir? El Padre desamparó al pecado en que había sido transformado el Señor Jesús, sin dejar de ser hombre y sin dejar de ser Dios. ¿Lo entendió usted? Yo no. ¿Cómo es posible eso? No lo sé. Es un misterio, es una preciosa realidad
que quizás el Señor algún día nos lo revele. ¿Cómo pudo hacer esto? Allí en la cruz el Dios hombre, hecho pecado, toda la suma de todos los pecados, la avaricia, la mentira, la fornicación, el adulterio, el orgullo, la soberbia y toda la suma de todos los pecados, allí el Dios hombre hecho pecado, en ese mismo momento estaba siendo borrado por la sangre preciosa de nuestro Señor Jesús. En ese mismo momento que sufre ese desamparo, el pecado estaba siendo eliminado. Y el sufrimiento no lo estábamos teniendo nosotros. El sufrimiento lo estaba teniendo el Señor Jesús en la cruz. Isaías 53:4. Pero Él, Jesús, soportó nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado y herido de Dios y abatido. La suma de nuestros pecados fueron eliminados y limpiados por la sangre preciosa del Cordero. Poderosa sangre que nos sigue limpiando y nos sigue santificando. Y que sigue haciendo su obra en nosotros y que algún día terminará y vendrá a buscarnos el Señor Jesús. Esa sangre preciosa que no perdió su valor, que tiene eficacia para todo aquel que cree en este sacrificio precioso. ¿Nos va a alcanzar la eternidad para darle las gracias al Señor? Hermanos, nuestra vida tiene que ser enteramente para Él en gratitud. Por lo que Él es precioso. Sin hermosura para que le deseemos. Él es precioso. Nuestra vida tiene que estar en devoción completa a Él, por lo que es y por lo que Él ha hecho por nosotros. El siguiente punto es la muerte del Salvador. El pasaje que tomé es Lucas 23:46. Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Tomé este versículo porque dice Jesús, clamando a gran voz, dijo: entrego mi espíritu, y expiró. Lo quiero resaltar porque Jesús no murió por un agotamiento. Jesús no murió por todo lo que hizo o por todo lo que padeció en esa cruz. Jesús entregó voluntariamente su vida. A Él, si bien los romanos fueron usados para que tuviese esta muerte horrenda, pero a Él no lo mataron. Él entregó su vida voluntariamente. Él la dio. Y clamó a gran voz. Imagínense a alguien muriendo en esas condiciones. ¿Tendría fuerzas para clamar? Él murió en la plenitud de sus fuerzas, clamando a gran voz.
En Hebreos 2:9 dice, gustó la muerte por todos. La muerte del Señor Jesús la tenemos que considerar como, o más bien vista desde el punto de vista judicial. Sobre él cayó el juicio de Dios. Ese juicio tenía que ser sobre nosotros, pero cayó sobre nuestro Señor Jesucristo. Primera de Pedro 3:18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Nadie viene al Padre si Cristo no le trae. Hemos creído en Él, porque fue esa obra sacrificatoria, porque Él nos llamó. Paso rápidamente estas dos etapas: el entierro del Salvador, Él fue sepultado. El sepulcro estaba guardado para los que sufren la muerte, a causa de lo que dice, la paga del pecado es la muerte. El Señor Jesús fue llevado al sepulcro, pero su cuerpo, vamos a destacar, no sufrió corrupción. Un cuerpo cuando empieza a morir empieza a corromperse, empieza a pudrirse. Pero el cuerpo del Señor Jesús no sufrió corrupción, lo dice su palabra, Salmo 16:10. No permitirás que tu santo vea corrupción. El descenso al Hades, eso es un tema bastante largo para hablar, solamente voy a decir que en la cruz el Señor sufrió antes en el Getsemaní y en la cruz todos los terrores del infierno. Todo lo que ni nuestra mente puede imaginar, Él lo sufrió en el Getsemaní y en la cruz, el infierno mismo. No me voy a poner a explicar que algunos piensan que descendió literalmente al infierno y todo eso porque es largo de explicar. Solamente voy a decir cuál es y lo que entendemos por revelación, que el Señor Jesús sufrió en la cruz lo imaginable que puede sufrir alguien separado de Dios en el infierno. Comenzamos ahora el estado de exaltación. Así como el estado de humillación comenzó con un hecho tan grande y sobrenatural que fue la encarnación, el estado de exaltación comienza con otro hecho sobrenatural, y que es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, Jesucristo estuvo en la tumba, estuvo esos 3 días, pero ¿saben qué? La tumba no lo pudo retener. No lo pudo retener. Cristo al tercer día resucitó. ¡Aleluya! Resucitó, hermanos, resucitó. ¿Y por qué es importante sostener que Cristo resucitó? Porque en esa época sabemos que estaban los saduceos, ¿no? No creían en la resurrección. Había muchos que se reían a causa de esto cuando se les hablaba de la resurrección. Y más aún, dice Pablo en 1 Corintios 15:14,
Si Cristo no resucitó, vana, vacía, entonces es nuestra predicación. Y vana es también nuestra fe. ¿Qué estaría yo haciendo acá? ¿O qué estaríamos haciendo nosotros acá si Cristo no hubiese resucitado? El Señor Jesús dio evidencias muchísimas de que resucitó. La piedra corrida, las mujeres que vinieron a ver y a perfumar el cuerpo de Jesús se encontraron con el ángel que le dijo: ¿a quién buscas? María Magdalena. Y se encontró con el mismo Señor cuando el Señor se lo reveló. Se presentó indubitablemente a 500 hermanos a la vez. Estuvo entre sus discípulos durante 40 días dando evidencia de su resurrección. Pero lo que quiero destacar aquí, hermanos, es que por más que haya evidencias de la resurrección del Señor y le pueda presentar todo un estudio de las evidencias de la resurrección del Señor, los mismos discípulos lo veían físicamente al Señor resucitado y no creían. Para creer en el Jesús encarnado, para creer en el Jesús crucificado, para creer en el Cristo resucitado, hermanos, necesitamos revelación del Espíritu Santo. Necesitamos la fe. Y esto no es de nosotros. Esto es don de Dios. ¿Saben para qué? Para que no nos gloriemos. Para que yo no pueda decir: yo vine al Señor porque fue mi capacidad, mi intelecto. Vieron que ahora está de moda decir, yo escucho a muchos cantantes, inclusive cristianos, que dice, no niegan o por ahí no sabemos si son cristianos o no, pero ¿saben qué dicen? Estoy en la búsqueda, estoy buscando a través de ciertos estudios, estoy buscando a través de ciertas ciencias. Hermanos, esto es don de Dios, para que nadie se gloríe. Conozco al Señor. ¿Usted conoce al Señor? Porque el Señor un día tuvo la gracia, la misericordia de revelárselo a su corazón. ¿No le das gracias al Señor? Gracias, Señor. Gracias por revelarlo. Gracias porque esto hace que esta naturaleza que se quiere levantar en orgullo y en soberbia no se gloríe. Esto descansa en ti, Señor, no descansa en mí. Luego tenemos la segunda etapa del estado de exaltación, que es la ascensión. El Señor asciende a los cielos, así como Él había sido humillado hasta lo sumo. Él ahora es elevado hasta lo más alto. ¿Por qué es importante sostener la doctrina de la ascensión? Porque indica que el sacrificio
de Cristo es hecho a Dios. Y que como tal tenía que ser presentado al Padre. En ese santuario más íntimo, lo dice la Escritura en Hebreos 9:24. Cristo asciende a los cielos porque esa ofrenda de su cuerpo la tenía que presentar a su Padre. Y tenía que entrar a ese santuario más alto que está en los cielos mismos, donde está el Padre sentado. Y también la ascensión marca un punto de partida crucial en los discípulos. Y de ahí en más a todos nosotros. Fíjense que los discípulos tuvieron el contacto físico con el Señor Jesús. Fueron discipulados por Él. Pero ahora el Señor se iba. ¿Qué iban a hacer los discípulos? ¿Qué iban a hacer? Si antes hablaban cara a cara con el Señor. Pero el Señor, que es tan bueno, dejó dicho: no os dejaré huérfanos. No os dejaré huérfanos. Es necesario que yo me vaya, pero enviaré al Consolador. Enviaré al Espíritu Santo. El Espíritu Santo os guiará a toda verdad. Así que a partir de allí, los discípulos y de ahí toda la iglesia somos guiados por el Espíritu Santo. Aleluya, porque Él nos guía a toda verdad y nos revela a Cristo, nos revela su palabra. Y si somos humildes y si somos sencillos, el Señor se da a conocer. Como amada queremos conocer a nuestro amado, queremos conocerle. Tercera etapa del estado de exaltación, sentado a la diestra de Dios. Este sentado a la diestra de Dios no lo está diciendo literalmente que está sentado. Es una forma de decir para que de alguna manera nuestra mente lo pueda comprender. Pero este estar sentado a la diestra de Dios es una señal de honor que el Señor tiene en los cielos. Y también de la participación en el gobierno o señorío sobre el cielo y sobre la tierra. Que el Señor ya la tenía antes de la encarnación, ¿eh? No es que no la tenía, sí la tenía. Porque eres el Rey soberano, lo hizo todo. Pero a partir de su ascensión a los cielos, el Dios hombre inaugura y le es concedido como cabeza a su pueblo. Cristo es la cabeza de su iglesia. ¿Y esto saben cómo lo ganó? Por su sacrificio en la cruz. Él gustó la muerte por todos y verá el fruto de su aflicción, la iglesia.
Él dio su vida por su amada. Y esta posición de señal de autoridad no significa que Él está descansando, hermanos, porque el mismo Señor lo declaró: yo trabajo y mi Padre también. El Señor Jesucristo, esto ya va a ser tema para la próxima estudio, que lo estará compartiendo, si Dios quiere, el pastor Fernando, los oficios de Cristo. Pero el Señor no está descansando en los cielos, continuamente está intercediendo por nosotros. Hermanos, continuamente está poniendo ese sacrificio ante el Padre. Por eso nuestra salvación es eterna, por esta intercesión continua delante del Padre y la presentación de su sacrificio. Por eso nuestra salvación no descansa en nosotros y en nuestras obras, descansa en Él. Porque continuamente está intercediendo por nosotros y continuamente está ejerciendo su oficio de profeta y de rey. Que esto ya lo verán con más detenimiento en la próxima. Y el último punto: el retorno físico de Cristo o la segunda venida. Este es el punto culminante para el estado de exaltación. Quiero leer Filipenses 2:9, que es el pasaje clave para basar esta doctrina del estado de exaltación. Filipenses 2:9 al 11. Por lo cual también Dios le puso muy por encima y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. A causa de haberse abatido, de haberse humillado hasta lo sumo, el Señor lo super exaltó, diría el griego, en el griego, lo super exaltó, lo exaltó hasta lo sumo. Pero primero el Señor tuvo que humillarse hasta lo sumo. Por lo cual Dios Padre lo exaltó, no se exaltó a Él mismo. Dios Padre lo hizo por haber aceptado la ofrenda de su cuerpo. Hermanos, Dios Padre aceptó la ofrenda, el sacrificio de Cristo. Por eso lo exaltó. Y por eso hoy tenemos comunión con Él. Cristo se convierte en el único mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Bueno, esto ya Miguel lo ha hablado el domingo pasado. Tomo expresamente el retorno físico de Cristo. Esta vuelta del Señor Jesús a la tierra ya no va a tener nada que ver con el pecado, hermanos. Este regreso ya no va a ser en humillación como fue la primera vez. Este regreso será glorioso, será majestuoso,
porque el Señor vendrá exaltado junto a las legiones de ángeles, y todo ojo le verá. Para la iglesia va a ser un día precioso, glorioso, porque veremos a nuestro amado que viene a buscarnos. Pero para los que no han creído va a ser un día terrible, hermanos, terrible. Porque ya no habrá más salvación para nadie. Solamente va a haber una cosa, y lo que dice acá: toda rodilla se doblará. Ahora no vemos que toda rodilla se dobla. Los únicos que se doblan ahora somos sus hijos, porque le hemos reconocido como nuestro Señor y nuestro Salvador. El mundo no lo reconoce. Pero cuando el Señor venga, toda rodilla se doblará. De los que están en los cielos, de los que están en la tierra y de los que están debajo de la tierra, aquellos que hayan muerto, serán levantados del polvo, aún todas esas legiones de maldad, todos se van a inclinar ante el Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. ¿Amamos la venida del Señor Jesús? En las Escrituras hay un montón de escrituras que nos dicen que amemos la venida del Señor, porque en esta venida le veremos a Él y seremos transformados a la misma imagen de Él. Nuestro cuerpo será glorificado, aquellos que hayan quedado, ¿verdad? Y no sufran esa muerte, pero aún los que hayan muerto resucitarán, se levantarán del polvo y nuestro cuerpo será glorificado. Y seremos llevados junto a Él a esas moradas que el Señor dijo que iba a preparar. Por eso el Señor dice en 1 Tesalonicenses 5:23: todo nuestro ser sea guardado irreprensible para la venida de Cristo. Maranata, el Señor viene. Aleluya. Iglesia, dediquemos nuestra vida al Señor. Dediquemos, no hay otra cosa más importante, no hay otra cosa que llene nuestro corazón que no sea la persona de nuestro Señor Jesucristo y lo que Él es y lo que Él ha hecho por nosotros y lo que Él seguirá haciendo en nosotros. Glorifiquémosle. Aleluya. Y me gustaría terminar con el último pasaje que voy a leer y que es la que está basada esta canción que cantamos al principio. En Apocalipsis, capítulo 5, versículo del 1 al 5, y después saltamos del 8 al 13. Y cuando termine de leer este pasaje, hermanos, nos ponemos de pie y glorificamos al Señor. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro y ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá,
La raíz de David ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Versículo 8. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 4 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, tú fuiste sacrificado, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré, oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número eran millones de millones. Hermanos, no estamos solos, somos millones de millones. ¿Y qué decían? Y unámonos en esta mañana. Decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero: sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos. Amén. A Él sea la gloria, hermanos, a Él sea la gloria, a Él sea la gloria, por lo que hizo, por lo que ha hecho por nuestras vidas. Aleluya, gloria.